1. Bien, hemos estado, como sabes, estudiando los profetas menores y nos toca hablar ahora de Sofonías. Déjame acomodo acá porque está bueno el airecito. Ahí está. Ok. Entonces, nuevamente, como sabes, hemos estado estudiando los profetas menores. Esta es la primera vez que vamos a tocar el libro de Sofonías. Y lo vamos a hacer de una manera relativamente rápida. Lo vamos a dividir en 2 sesiones. Tiene 3 capítulos, pero lo vamos a dividir en 2. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué tiene este libro para nosotros. No vamos a encontrar un mensaje demasiado nuevo porque hemos estado estudiando los profetas y los profetas menores y hemos estado viendo una fórmula que quizás ahorita ya la tengas un poquito dominada, ¿no? El profeta de parte de Dios anuncia juicio contra el pueblo de Israel o contra las naciones o contra los dos, porque a causa pues de la idolatría, de la injusticia, de todo lo mal que hacemos y que usualmente así somos los humanos, pero después también da un mensaje de esperanza, de redención, de paz, ¿no? Y vamos a ver algo muy similar en el libro de Sofonías. Pero ¿qué te parece si ponemos el tiempo en manos de Dios, oramos y después entramos a lo que dice el texto? ¿Vale? Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias como siempre, eres bueno, eres paciente, Dios nos cuidas, nos procuras, eres tierno con nosotros también y por eso te damos gracias, Padre. Te ruego que el día de hoy nos muestres a través de estas palabras duras como lo han sido los profetas menores, a entender tu voluntad, a entender tu carácter, a saber que eres tardo para la ira y grande en misericordia, pero que traerás juicio también en este mundo y en nuestras vidas, Señor. Y queremos ser muy conscientes de eso y entenderlo y saberlo para nuestro beneficio, Señor. Te damos gracias y ponemos todo este tiempo en tus manos, como siempre, pidiendo que no sea yo hablando, sino tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Bien, Sofonías, bueno, Sofonías empieza diciendo así en el versículo 1, si me acompañas a leerlo, dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Y lo primero que llama la atención de Sofonías es que Sofonías se va a nombrar sus antepasados hasta Ezequías. Normalmente, si te has dado cuenta, cuando vemos que alguien dice soy tal, hijo de tal, casi siempre se va 1 o 2 generaciones arriba. Sofonías se va 4 generaciones arriba. Y esto es porque muy probablemente Sofonías descendía directamente de la línea del rey Ezequías, o sea que era parte de la descendencia real. ¿Sale? Más o menos, si hacemos las cuentas, sí son las generaciones, sí corresponden a las generaciones de cuando estuvo reinando el rey Ezequías. 4 generaciones hacia abajo toca él. Entonces, muy probablemente es pariente de Josías. Josías es el rey que está reinando en el momento en el que Sofonías viene esta palabra de Dios a él. Y si sabes un poquito, ya lo estudiamos, si estuviste con nosotros ya lo estudiamos, pero si no, lo puedes ver en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. Josías fue uno de los reyes buenos o malos de Judá. ¿Qué dices? Buenos. Por eso Josías se llama Josías, ¿no? Porque fue de los reyes buenos. Y Josías fue un rey peculiar porque cuando él empieza a reinar, él es un niño, ¿no? A su padre lo asesina y él empieza a reinar a los 8 años. Y dura más o menos 30 años reinando sobre Judá. Pero Josías lo que hace es que él trae reformas al pueblo. Antes de Josías, sus papás, que son Amós, y su abuelo, que es Manasés, habían sido de los peores reyes que había tenido Judá, de los peores. Entonces, para cuando Josías está en el poder, el pueblo de Israel estaba metido en tanta idolatría, tantas malas prácticas, tantas cosas muy malas. Y Josías entonces es el que hace reformas y empieza a leer la escritura en público con los sacerdotes, y la gente empieza a cambiar y se quitan los lugares de culto a los ídolos y todo eso. Y entonces Josías es conocido por eso, ¿no? Es uno de los reyes buenos, como te dije.
Pero muy probablemente esta profecía o esta palabra de Sofonías viene antes de que Josías haga las reformas. Porque vamos a ver justamente y vamos a hablar de cómo hay mucha palabra de juicio contra el pueblo de Israel, precisamente por lo que te dije, porque estaban acostumbrados de 2 generaciones atrás, por lo menos, a estar haciendo las cosas muy mal, ¿no? Entonces, más o menos para que sepas el tiempo en el que está acá, ¿no? Entonces vamos a leer del versículo 2, ya con ese contexto, vamos a leer del versículo 2 al 9, y dice así: destruiré por completo todas las cosas de la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los montes y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Entonces, como bien te dije, el principio del libro está hablando de juicio. Y esto, otra vez, no debe ser nuevo para ti. Ya lo hemos estado estudiando en los profetas, ¿no? Particularmente lo vimos muy claro cuando estudiamos el libro de Joel. Si no te acuerdas, léelo en tu casa para que recuerdes lo que hablaba. Pero Joel hablaba muy claramente acerca de un día específico en donde iba a venir el juicio de Dios. Y es conocido como el día del Señor. Y cuando lo lees en Joel y cuando lo empiezas a leer acá también, te vas a dar cuenta de que este día del Señor o el juicio de Dios es un día en donde todas las cosas que habían sido creadas parece como que son destruidas completamente. Y fíjate bien, ¿no? Al principio dijo, voy a destruir a los hombres, a las bestias, a las aves del cielo, a los peces, y voy a traer desolación, ¿no? Y todas estas cosas que va pronunciando y que vamos a ver también un poquito más adelante en el resto del capítulo. Y quiero que recuerdes esto. Muchas veces esta forma de hablar y la forma en que se expresa el juicio de Dios tiene que ver con Génesis, al principio de la Biblia. Porque en el principio de la Biblia, si tú te acuerdas, cuando Dios está creando, dice que ordena todas las cosas y separa y pone a las aves en el cielo y a los peces en los mares y los llena. Entonces cada cosa la ordena y la pone en su lugar. Entonces cuando Dios pronuncia un juicio, lo que está haciendo es básicamente quitando ese orden que había puesto en un principio, ¿no? Revirtiendo la creación, por decirlo así. Y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Lo vimos en Joel, como te dije, y lo estamos viendo también en Apocalipsis, ¿no? Los domingos. Estamos viendo cómo todas estas imágenes de que el sol, la luna se van a oscurecer y que caen montes y todo esto, ¿no? Y tiene que ver con este mismo lenguaje, ¿no? Es un lenguaje que usaban los profetas para hablar del juicio de Dios y de cómo si Dios había bendecido la tierra con su creación y ordenando y trayendo orden y multiplicando a los seres que había, ahora va a ser lo inverso, precisamente por el juicio. Y si pudiste notar ahí las razones o por qué viene este juicio sobre la tierra o sobre específicamente sobre las personas, son 3 cosas principalmente. La número 1 es la idolatría. La número 2 es la injusticia y de la mano con la 2 va la 2.5 o la 3, que es corrupción, ¿no? Y una economía mal llevada en cuanto al pueblo. Y vamos a hablar un poquito de ellas porque, ¿qué crees? Te lo he dicho en otras ocasiones, pero la Biblia fue escrita hace muchos años y los problemas de los hombres siguen siendo los mismos. Los mismos.
sigue habiendo exactamente los mismos problemas. Y quiero que los veamos poquito a poco para que entendamos a qué me refiero, ¿no? Primero que nada, entonces quiero tocar el tema de la idolatría. Y es que como vimos en estos versículos, dice que el pueblo de Israel dice que presentaba ofrendas a Dios, a Jehová, y por otro lado también estaba jurando a otros dioses o aún alabando a otros dioses. Específicamente menciona a Milcom y a Baal, ¿no? Pero estos eran solamente algunos de todos los dioses que adoraban y que veneraban en esos tiempos. Ahora recuerda lo que te dije al principio. El pueblo de Israel tenía ahorita ya un historial de que los reyes anteriores les habían dicho, sí, adoren otros dioses y vamos a levantar altares. Y entonces era algo como común y permitido para ellos, ¿no? Entonces estaban acostumbrados a la idolatría. Lo que espanta de esta idolatría no es solamente que obviamente su confianza no estaba depositada en el Dios verdadero, sino que esta adoración a estos otros ídolos involucraba muchas veces cosas muy fuertes, ¿no? Hablamos de inmoralidad sexual en una adoración a estas deidades. Hablamos también de sacrificios rituales, o sea, literalmente sacrificar vidas humanas para adorar a estos dioses. Y lo hacían con tal de tener riqueza o ganar el favor en las batallas o pedir por lluvia para que los campos fueran fértiles y todo esto. Y ellos verdaderamente creían que era la forma de complacer a estos falsos dioses. Y quiero ponerte un ejemplo muy, muy claro que está acá en la Biblia. Y si me acompañas, por favor, a Segundo Libro de Reyes, capítulo 3. Segundo Libro de Reyes, capítulo 3, versículos 26 y 27. Y ese es nada más uno de los tantos ejemplos, pero es uno de los que más asustan, ¿no? Y nada más para darte algo de contexto, esto es una guerra que están librando el pueblo de Israel contra Moab, que era uno de sus vecinos. Y fíjate cómo dice, y Israel iba ganando, ¿no? Y dice, fíjate cómo dice en el versículo 26, dice, y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Edom e Israel hacen una alianza y van y atacan a Moab, y cuando el rey de Moab ve que no puede, fíjate a qué es lo que recurre. Dice que agarró a su primogénito, al que iba a reinar después de él, y lo sacrificó en la muralla, dice, como holocausto. Casi siempre holocausto significa que lo quemó vivo, ¿no? Y lo hizo para ganar el favor de los dioses, ¿no? Ahora dice ahí, después dice que hubo grande enojo contra Israel. Y esta frase de acá, más bien es entendida como que Israel tuvo grande enojo y se apartaron por causa de lo que había pasado, ¿no? Pero eso es un ejemplo pequeñito de lo que las naciones alrededor de Israel hacían, ¿no? Eran cosas barbáricas. Y ahora Israel estaba participando de esta adoración y de esta idolatría, ¿no? Estaban viviendo esto mismo, ¿no? Y la cosa es que a veces cuando leemos estos pasajes y pensamos, decimos, sí, qué primitivos eran ellos, ¿no? ¿Cómo se atrevían a hacer ese tipo de cosas? Nosotros somos mejores, nosotros no sacrificamos y no hacemos esas cosas. Pero déjame decirte que nuestra forma de idolatría es un poquito más pasiva, pero por lo mismo es un poquito más peligrosa. Porque ellos eran muy evidentes. Nosotros a veces estamos en idolatría y ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces podemos tomar el dinero como la prioridad absoluta en nuestras vidas y las riquezas. Y eso es lo que guía nuestras vidas. Eso, déjame decirte, es idolatría, ¿no? Pensar solamente en el dinero y tomar las decisiones en cómo me voy a tener más dinero,
Eso es idolatría. Y luego a veces decimos, bueno, sí, pero nosotros no sacrificamos a nuestros hijos en las murallas, ¿no? Pero ¿cuántas familias hay que a lo mejor no se le pone atención a los hijos por estar trabajando, por tener más dinero y por comprar casa y por comprar coches y por hacer tanta cosa, y los hijos quedan descuidados? Déjame decirte, ese es un tipo de sacrificio, ¿no? Porque la vida de los hijos, ¿quién está cuidándolos? ¿Quién está poniendo atención a ellos? ¿Quién está instruyéndolos en el camino de Dios? Quizás no es un sacrificio como lo vimos en la muralla, pero finalmente se están perdiendo, ¿no? Y no están recibiendo una dirección hacia donde deberían de hacerlo. Sus vidas están yendo o van a ir al mundo, ¿no? Piensa también en las redes sociales que ahorita están afectándonos tanto, ¿no? Y cómo las redes sociales nos impulsan a pensar que mi valor está definido por lo que publico, o cuántos likes me dieron, o cuántas veces me compartieron, o lo que veo en los demás y cómo yo no lo tengo. Y entonces todo eso, si eso está guiando mi vida, y si yo estoy tomando mis decisiones en base a eso, estoy cambiando mi salud mental por un éxito que me estoy imaginando que está ahí afuera. Y eso es humo, ¿no? Y eso es idolatría también. Hay algunas personas que dentro y fuera del cristianismo también de pronto caen en algo muy obvio que son las supersticiones. Y que de pronto todavía piensan que les están haciendo mal de ojo, o que tienen que ir a limpias, o que tienen que usar amuletos, o que tienen que tener algunas protecciones. Y todo esto, déjame decirte, no es confiar en Dios, es confiar en otra cosa para estar bien. Y eso es idolatría. Eso también es idolatría. Ahora, la más peligrosa, una religión sin transformación. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que puedo estar aquí en la iglesia y puedo estar escuchando cada miércoles, cada domingo, pero si mi vida no cambia y si realmente no estoy entendiendo y creyendo el mensaje del evangelio, ¿en qué estoy creyendo? Eso también es idolatría. Porque entonces de pronto en mi vida diaria vengo y escucho y hago, pero en mi vida diaria quizás cambio mis valores por lo que me conviene, ¿no? Y aquí digo, sí, voy a ser así, voy a ser recto, voy a ser justo, pero allá afuera, cuando está la oportunidad, abandono mi cristianismo y hago lo que me conviene, ¿no? Y eso también es idolatría. Finalmente todo se resume en tenerme a mí mismo como el centro, ¿no? Yo mismo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que considero bueno, si eso es lo que decide lo que rige mi vida, si yo soy el que decido en base simplemente a lo que yo pienso que está bien, me estoy siendo mi propio ídolo, ¿no? Estoy cayendo en lo mismo. Entonces, ¿te das cuenta? Quizás el día de hoy, digo, y obviamente no dejamos de mencionar los que realmente tienen imágenes y estatuillas como lo vimos en Apocalipsis, ¿no? Tienen manos y no hacen nada, tienen pies, tienen boca y no hablan, ¿no? Esas son las más obvias, ¿no? Pero el punto es que es eso, ¿no? En esos tiempos así era la idolatría. El día de hoy, en esos tiempos también así era la idolatría, pero el día de hoy de pronto pensamos que somos mejores que ellos y no lo somos. Tenemos los mismos problemas, ¿no? Número 2, tiene que ver con la injusticia, ¿no? Y en esos tiempos se veía en el abuso del poder. Los reyes de los que te hablé eran reyes que se hicieron muy ricos a costa del pueblo, ¿no? Y de cobrar impuestos y de todas estas cosas. Y obviamente oprimían al pobre, había violencia en sus ciudades y no eran lugares bonitos donde vivir, ¿no? El día de hoy en México, si me pongo a decir todo lo que vemos alrededor del sistema, no acabo, ¿no? Hay muchas cosas malas, pero es bien fácil otra vez decir, sí, México está mal, el sistema está mal, los políticos roban. ¿Y qué pasa conmigo?
porque yo también contribuyo a ese sistema. Soy parte de ese sistema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Algunos ejemplos que se me ocurrieron, ¿no? Pero ¿qué tal que tengo mi puestito o tengo mi negocio y cuando el cliente no se da cuenta le cobro un poquito de más? Un poquito de más. Y él no va a saber y nadie va a saber, pero yo le estoy cobrando un poquito de más, ¿no? O qué tal si a lo mejor voy a ciertos lugares y aquí en el mercadito trato mal a la gente que pasa, ¿no? O voy a un restaurante y trato mal al mesero o a la gente que está de servicio, pero luego a los que me conviene tratar bien, entonces voy y hasta les hago reverencias y pásele y cómo está usted y todo eso, ¿no? Entonces, eso es hacer acepción de personas y déjame decirte que eso también es injusticia, ¿no? A lo mejor te toca que eres jefe en donde estás y a tus empleados les exiges mucho y les pagas poquitito. Déjame decirte que eso es injusticia también, ¿no? Quizás estoy viendo en la escuela para los chicos o en el trabajo, quizás estoy viendo algo injusto y yo me hago como que no lo veo y como que mejor me voy. Eso también es injusticia, no intervenir, ¿no? Y luego caemos en decir, es que así funciona México y todos lo hacen porque yo no lo voy a hacer y si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, ¿no? Y nos justificamos con este tipo de pensamientos, pero déjame decirte que eso es injusticia. Y cada uno de nosotros de alguna forma u otra contribuimos a esto. Por último, la corrupción de la que también hablábamos, ¿no? En esos tiempos era muy común prestar con intereses altísimos, como dijimos también, comercio deshonesto, las balanzas adulteradas que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y lo que te decía, ¿no? Los líderes acumulando riquezas. Otra vez, en México, yo creo que México es sinónimo de corrupción, ¿no? En nuestras mentes. En todo momento lo escuchamos. Pero otra vez, ¿cómo contribuimos nosotros a la corrupción? Porque el dar mordidas, yo no sé si se use tanto acá, allá en Ciudad de México, híjole, cada que vamos me da el miedo porque sé que me van a detener y sé que es estar jugando con las mordidas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero el dar mordidas, eso es parte de la corrupción, ¿no? El no pagar impuestos, y ya lo hemos dicho antes, el no pagar impuestos, el recibir un pago en efectivo y no dar factura, eso es evadir impuestos y eso es parte de corrupción. Hacer trabajos mal hechos, de mala calidad, ¿no? Entregar algo así con lo mínimo que pueda. Eso es corrupción y contribuimos al sistema del mundo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es, no estamos libres. Así como ellos caían en estas tres cosas, idolatría, injusticias y corrupción, así el día de hoy los seres humanos en todos los lugares, no solo en México, déjame decirte, hasta en los mejores países, caen en esto, porque es la naturaleza humana. Así somos los seres humanos. Siempre estamos buscando nuestro bien y no nos importa el bien de los demás. Definimos lo bueno a lo que nos conviene y no a lo que Dios dice que es bueno. Y esa es la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Fíjate cómo dice en el versículo 10 al 13, dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aúllen habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Entonces fíjate lo que hace, ¿no? Esto no nos suena a nosotros, porque al principio dice, y va a haber clamor en la puerta de acá y en los collados y en los habitantes de Mactes, y nosotros decimos, no entiendo qué es eso. Imagínate, es como si estuviera hablando por colonias, ¿no? Y está diciendo, miren, los de Villas de San Juan, esto les va a pasar. Y los que viven cerca del Libramiento, esto les va a pasar. Y los del norte allá en el Campestre, esto les va a pasar, ¿no? Es lo que está diciendo
que ninguna parte de la ciudad se va a salvar. ¿Por qué? Porque en todos lados está esta corrupción, en todos lados está este pecado, ¿no? Y fíjate, bien importante lo que dice en el versículo 12, en la segunda parte dice, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien, ni hará mal. Entonces, ¿quiénes son los que están haciendo el mal? Aquellos que dicen, ¿sabes? ¿Qué importa? Porque Jehová ni va a hacer bien, ni va a hacer mal. No hay juicio. Y déjame decirte que esto es bien importante. Porque muchas veces pensamos en la gente mala como la gente que está opuesta a Dios, ¿no? Que está en contra de Dios y que dice, Dios es esto y Dios es esto y Dios es esto. Bueno, déjame decirte que lo más peligroso es la gente que es indiferente. La gente que dice, no va a ser ni bien ni mal. En Apocalipsis, ¿te acuerdas cuando vimos la iglesia de la Odisea? Les decía, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Las personas que son indiferentes ante Dios, ante la fe, aquellos que están, sí, no, a mí se me hace que no va a pasar nada, ese es el lugar más peligroso en el que está. Porque te voy a decir algo, esa pasividad es lo que finalmente te va a arrastrar a la muerte. El que es caliente está en una buena posición, ¿no? Tiene calor por el Señor y está y cree y está entregado a Él. El que es frío es alguien que niega completamente, pero hay formas de hablarle al que es frío y decir y hacerle ver cómo su frialdad tiene una forma de convertirse. Al que es tibio es difícil de llegar. ¿Por qué? Porque no le importa. Porque es indiferente. La indiferencia es la raíz. El pensar, pues ni va a pasar bien, ni va a pasar mal, entonces sigo haciendo lo que sigo haciendo. Ese es el verdadero problema. Y fíjate cómo sigue diciendo en el versículo 14 al 18. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de obscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y sabes, esto me recordó mucho a lo que vimos el domingo en Apocalipsis, ¿no? Porque en Apocalipsis, si no escuchaste la aplicación el domingo, vienen todos estos males sobre la humanidad, ¿no? Profetizados para el futuro. Y viene todo este sufrimiento y desolación al punto que, ¿te acuerdas? Dice que la muerte huía de las personas, de tanto sufrimiento que había. Y ni aún así se arrepentían de sus males. Ni aún así querían cambiar. Y esto es algo que necesitas entender. Todas estas cosas, todo este juicio, todo lo que hemos estado leyendo, no es la primera vez que Dios se los dice. Más bien es de las últimas veces que Dios se los dice. Porque Dios vez tras vez, generación tras generación, año tras año, levanta profetas y levanta personas que les dicen, oye, esto estás haciendo mal, arrepiéntete, cambia, voltea hacia el otro lado, empieza a vivir tu vida diferente, cree en el Señor, desecha de todos tus ídolos. Pero la gente no cambia. Y la gente quiere seguir. Y la gente sigue diciendo, no creo que pase nada, ¿no? Entonces el problema no se convierte en que Dios es un Dios de juicio y un Dios malvado y un Dios lleno de ira. No, acuérdate lo que vimos, lo hemos estado viendo en los otros profetas. Dios es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Es un Dios que va hasta la última instancia
para agarrarte, ¿no? Y que da todas las oportunidades y que no quiere la muerte del impío, sino que venga el arrepentimiento. Entonces, ese es el Dios con el que estamos tratando, y es aquí Dios dando otra vez una advertencia y diciéndoles, esto viene a causa del mal que están haciendo. Entonces, el problema es que el pueblo está ignorando las advertencias. El problema el día de hoy, si no has creído, es que estás ignorando las advertencias de Dios. Y así es hoy, y así es en el futuro, en Apocalipsis, ¿no? Dios seguirá dando advertencias, pero al final, si el pueblo y si tú no quieren hacer caso a esas advertencias, cada uno será culpable de su propio destino. Cada uno será juzgado y recibirá exactamente lo que merece. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque se le pone enfrente una decisión muy sencilla. Oye, ¿de qué lado quieres estar? ¿Del lado de Dios o no del lado de Dios? En el lado de Dios hay vida. En el lado donde no está Dios, ¿qué crees? Hay muerte. ¿Por qué? Porque Dios es el que creó la vida, ¿no? Él es el autor de la vida. En el lado de Dios hay vida. En donde no está Dios hay muerte. ¿Cuál quieres escoger? Y la mayoría de la gente, no dice Jesús, el camino hacia la perdición es ancho y mucha gente va para allá. ¿Por qué? Porque piensan que es la forma en la que van a cumplir sus sueños y sus deseos y todo lo que está. Y otra vez, yo. Así me voy a dar y así voy a hacer y así voy a querer y así voy a... Y cuesta trabajo decir, no soy yo, es Dios. Y no es lo que yo creo, es lo que Dios dice. ¿No? Pero eso es una decisión sencilla. ¿De qué lado queremos estar? Ahora, esto es lo que me encanta de mi Dios. Que ya nos dio la advertencia y nos pintó el cielo de negro. Literalmente dijo, va a haber oscuridad y tinieblas y es un día de nubes, y es un día, ¿no? De asolamiento, alboroto, tinieblas, oscuridad, entenebrecimiento. Pero, siendo consistente con su carácter y con su afán de salvarnos, dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, congréguense y mediten, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes de que venga sobre ustedes el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre ustedes. Busquen a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusieron por obra su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás serán guardados en el día del enojo de Jehová. Y una vez más, y vez tras vez, después de cada advertencia y después de cada nombramiento de juicio, Dios nuevamente, en su amor, tiende esta invitación y les dice, ¿saben? Júntense, piensen, arrepiéntanse, cambien sus caminos antes de que llegue ese día. Así como lo dijimos en algunas lecciones, me encanta esta frase, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es el día de hoy, el día que tienes que regresar a Dios. Y esto te va a aplicar de dos formas. Número uno, si no has creído, hoy es el día para creer. Hoy es el día para escuchar esa advertencia y decir, ¿por qué es tan difícil tomar esa decisión? ¿Por qué es tan difícil? Dios, quiero hacerlo, quiero estar de tu lado, enséñame a estar de tu lado. Me humillo, ¿no? Dice aquí, vengan todos los humildes de la tierra, porque para acercarnos a Dios, ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Tenemos que vaciarnos de quiénes somos, quiénes pensamos que somos, los ideales que tenemos, y tenemos que venir a Él y decirle, Señor, no entiendo, pero quiero tomar la decisión de estar contigo, quiero estar en tu equipo, quiero empezar a hacer las cosas como tú dices. Eso es arrepentirse, eso es venir a Él.
Si nunca lo has hecho, hoy es el día. Y si ya has confiado en Dios y quizás estás en un momento difícil en tu vida y quizás estás en un momento en el que apenas estás aprendiendo o quizás estás viviendo ya un tiempo alejado de Dios, déjame decirte que también hay esperanza para ti. Porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es bueno. Él nos ama. Y piensa en esto. Si Él nos amó antes, cuando éramos sus enemigos, cuando no creíamos en Él, cuando éramos como estas personas que decían, pues si Dios es o no es, quién sabe, ¿no? Si Dios nos amó ahí y entregó a su Hijo por nosotros ahí cuando éramos enemigos, imagínate cuánto más nos ama ahora que ya estamos con Él. Que ya le amamos y pensamos en Él y que las mañanas oramos, no todas, porque fallamos, ¿no? Pero que estamos buscándolo y queremos estar cerca de Él. ¿Cuánto más se agrada de nosotros en ese momento si nos amó cuando éramos sus enemigos? Entonces ten la confianza de que puedes acercarte a Él si ya has creído. Y puedes venir y entregar tu pecado y entregar tu culpa a Él y decirle, Dios, perdón, quiero estar bien contigo. Y luego descansar completamente en que todos tus pecados y todas tus culpas son lavadas. Déjame decirte algo importante. Después de este mensaje de Sofonías, como te dije al principio, Josías hizo los cambios en la nación y reestructuró la nación y quitó los ídolos y empezó a hacer estas reformas. Y Dios pausó esta destrucción en el pueblo. Déjame decirte que gracias a los cambios que hizo Josías, por lo menos una generación se salvó de la destrucción. Pero ¿qué crees? Los hijos de Josías eran buenos o eran malos. Y por los hijos de Josías, no Josiah, tienes que educar bien a tus hijos, sino por los hijos del rey Josías, vino esta destrucción al pueblo y realmente fueron esparcidos y el templo fue destruido y fueron llevados a cautiverio, ¿no? Pero los actos de justicia de Josías detuvieron o pausaron, por lo menos salvaron a una generación de personas del juicio de Dios. Ahora déjame decirte del verdadero Josías, de Jesús, que gracias a su sacrificio, que gracias a sus actos de justicia en la cruz, detiene el juicio de Dios eterno para cualquiera que crea en Él, para cualquiera que entregue su vida a Él. Y entonces ahora no es una generación en Israel en el tiempo, sino ahora es a través del tiempo todas las personas que han puesto y que ponen su fe en Jesús. Él es el sacrificio. Él es el sustituto perfecto, en cual nuestro pecado y todo lo que fallamos y todo lo malo que hacemos es puesto en Jesús. Y todo lo bueno que hizo Jesús y todas las justicias y las cosas buenas y la perfección de Jesús es puesta sobre ti. Imagínate eso. Imagínate que te presentas ante Dios y te dice, sabes, tu vida fue perfecta, y tú dices, no, mira todo lo que hice, mira cuánto sufrí, mira cuánto. Sí, pero Jesús lo pagó por ti en la cruz. Y lo único es creer. Es la fe. Es lo que se necesita. No es difícil, pero nosotros nos lo hacemos difícil. Y por eso Dios, vez tras vez, nos va a dar estos mensajes. Nos va a advertir del juicio venidero, porque va a haber un juicio. No pienses que Jehová ni hará bien ni hará mal, jamás. Va a haber un juicio. Y en ese juicio no hay lugar a donde hacerse, a menos que tengamos a Cristo en nuestras vidas. Hoy es el día.
Hoy es el día. Y nuevamente quiero volvértelo a decir. Si ya creíste en Jesús y necesitas confesar tu pecado y necesitas depositar la culpa una vez más, hazlo. Eso es el sacrificio. Fue pagado por completo, al 100%. Y podemos ser mejores cristianos viviendo sin culpa porque Cristo la pagó por nosotros. Y vivimos y viviremos y haremos obras desde el amor. Y ya no desde un miedo y una necesidad de cumplir, sino desde el amor. Porque cuando éramos enemigos, Él nos amó. No lo olvides. Es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Vayamos a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos sigues poniendo ejemplos muy claros. No solamente del juicio, pero de tantas oportunidades que nos da, Señor. De voltear a verte, de arrepentirnos, de estar de tomar la buena decisión, de estar contigo. Padre, quiero pedirte que hagas que esta palabra sea como una semilla en los corazones de mis hermanos, de todas las personas que están acá. Y que vaya creciendo y que les vayas dando entendimiento, les vayas dando a todos nosotros cada vez más y más un corazón de carne que pueda sentir, que no esté endurecido al pecado, sino que pueda ver nuestra verdadera condición y que nos sintamos así como nos hizo sentir Sofonías, un poquito atrapados, como que todo hacemos mal, para entender que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que tú ya hiciste por nosotros, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesús. Gracias. En su nombre te pedimos estas cosas. Amén. Adiós a los que están en línea.